El poder legislativo venezolano quedó ahora en manos del oficialismo, encarnado en el chavismo, luego de los comicios que se realizaron este domingo, con un abstencionismo que es considerado cercano al 70% y bajo el boicot de la oposición liderada por el hasta ahora presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Guaidó, reconocido como presidente legítimo a nivel internacional. Según el boletín oficial producido por el Consejo Nacional Electoral esta madrugada, el oficialismo encabezado por el Partido Socialista Unido de Venezuela del presidente Nicolás Maduro logró 3.558.320 votos, el equivalente a un 67% del total escrutado. Apenas asistieron a las urnas 5.4 millones de venezolanos en estas elecciones en las cuales estaban registrados para votar 20 millones de personas. Una de las elecciones con la más baja asistencia a los centros de votación en la historia de este país. Con estos resultados, el chavismo se hizo de casi el total de los 277 escaños parlamentarios, con lo que vuelve a controlar la Asamblea Legislativa, que se había convertido en los últimos 3 años en el epicentro de la lucha política de la oposición liderada por Juan Guaidó contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Del mismo modo, la tolda oficialista se quedó con 19 de las 23 gobernaciones de Estado, además de controlar 305 de las 335 alcaldías de este país y 227 de los 251 diputados a las asambleas legislativas regionales. Estas elecciones fueron cuestionadas por la comunidad internacional, incluyendo la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, por no garantizar la participación de los partidos opositores que habían sido deslegitimados por la Corte Suprema de Justicia, que también está controlada por el oficialismo venezolano. Pero, ¿qué significa este resultado? Según algunos analistas, este resultado, si bien significa que el gobierno gana el poder absoluto en este país, el chavismo pierde mucha legitimidad, tanto a nivel interno como externo, algo que ya venía ocurriendo desde el año 2017, cuando se instaló en Venezuela la Asamblea Nacional Constituyente, un ente que pretendía opacar a la Asamblea Nacional y que es desconocida fundamentalmente por la oposición y por la comunidad internacional. Países como Colombia, la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos respondieron enseguida en el día de ayer, desconociendo estos comicios electorales y denunciando lo fraudulenta de la misma. En esta jornada dominical, el líder de la oposición, Juan Guaidó, reiteró que desconoce estas elecciones a las que calificó como fraudulentas, además de que alertó que las diferencias políticas entre el chavismo y la oposición se estarían ahondando tras estos comicios. A Guaidó se le reconoce internacionalmente como el presidente interino de Venezuela, luego de que se hayan dado las elecciones del 2018, en las que también se consideraron fraudulentas. Lo cierto es que las elecciones dominicales se dan en momentos en que Venezuela enfrenta un fuerte bloqueo internacional. Lo cierto es que algunos analistas consideran que tras el episodio de ayer en las elecciones venezolanas se podría profundizar la presión internacional para tratar de lograr la salida de Nicolás Maduro del poder. Venezuela enfrenta una de las crisis sociales y económicas más graves de la historia, con inflación que supera más del 1000%, además de que hay una crisis de desplazamiento de miles de venezolanos hacia los países vecinos y hacia Europa. Esta crisis ha generado un desplazamiento de venezolanos hacia el exterior. Se estima que hay más de 5 millones de personas que habrían salido de Venezuela en los últimos tiempos. Así están las cosas, veremos qué pasa en este país que está en una crisis política, económica y social sin precedentes. Les saluda María Victoria Cristancho para Express News.